Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más. Te suplico, Dios, extiéndete con amor sobre cada uno de los que estamos reunidos. Y te pido, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y permite que expresemos un pensamiento que edifique a tus hijos, Dios. Te lo suplico, Rey amado. Gracias por lo que haces en nosotros, Dios amado. Amén. Amén. Mire, hermano, le quiero hablar de las casas que visita Jesús. Déjeme que le cuente, porque, mire, hay cosas. Mire, en la Biblia hay aspectos que uno debe de aprender a estudiar. Mire, por ejemplo, cuando usted empieza a leer la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, es el capítulo de la fe, ¿se recuerda? ¿Cómo empieza? Es pues la fe, la certeza. Es pues la fe, la convicción, y habla un montón de cosas más. Entonces fíjese que una de las cosas que cuando usted revisa allí, empieza hablando en relación a la fe, se da el nombre y lo que hizo la persona. Después se da solo el nombre, pero no dice lo que hizo la persona. Y después se da el acto de fe que hicieron, pero no se dice quién fue. 3 elementos. Y cuando habla así de Jesús, se dice Jesús entró a tal casa, entró y hizo tal cosa. En tal casa, por ejemplo, se recuerda, abrieron un boquete, el cuadrapléjico lo bajaron, lo sanó y todo bien, pero no dice quién vivía allí. Y así hay varios aspectos de las casas donde iba Jesús, pero yo le quiero comentar solo algunas, donde precisamente él dice que llegó, pero da el nombre. Entonces fíjese que cuando usted empieza a revisar la Biblia, usted lo ve, por ejemplo, en este aspecto, que la instrucción era cuando ustedes vayan a cualquier ciudad o aldea, lo primero que tienen que hacer es investigar, preguntar quién es digno. Ahora note la cuestión, porque cuando se habla dice quién es digno, quién es merecedor. ¿Quién es la persona apropiada? Ahí el diccionario lo dice, alguien que atrae la alabanza, alguien que está siendo reconocido por los demás, alguien que realmente deberíamos nosotros, que es la persona a la que le corresponde esa bendición, si lo pudiéramos decir así. Mire, bonito, ¿verdad? Porque entonces, mire, hermano, por eso se recuerda que hay un hombre que no dejó que entrara en su casa. ¿Quién fue? Hermanos, el centurión. Llegaron los judíos y como él había incluso construyó una sinagoga y le dijo, mira, Señor, llegaron los judíos, una comisión, ancianos, gente bien ya reconocida. Este hombre tiene, una dice su siervo, otro dice su hijo enfermo, pero entonces él es digno de que tú le ayudes. Muy bien, dijo Jesús, yo iré con mucho gusto. Y cuando estaba a medio camino, le mandó otra comisión y le dijo, ¿sabes, Señor? Yo no soy digno que tú entres a mi propiedad, pero solo di la palabra. Y entonces, y según el evangelio que usted lea, mi siervo o mi hijo sanará. Entonces Jesús lo elogió porque mire la cuestión, él no se consideraba digno de que entrara Jesús, pero en este caso lo que está diciendo es eso, de que primero había que entrar allí y cuando uno entraba tenía que saludar la casa. Y cuando saludaba la casa dice, sí, note algo, mire, porque ¿qué es el verso 11? Informarse en la ciudad, en la aldea, quién es digno, un hombre, el dueño de casa, el padre de familia. Pongámoslo así, el padre de familia es digno, muy bien. Ahora, cuando ustedes saludan la casa, pero dice, si la casa, ¿qué dice? Fuere digna. Note interesante la cuestión, porque dice, si la casa fuere digna, entonces, ¿qué es lo que está pasando? La paz suya reposará sobre ella. Pero si la casa no es digna, mire, la casa retorna a nosotros mismos. Pero mire la cuestión, uno digno. Ahora, ¿cómo había que llegar? Paz. Bonito, ¿verdad? Pero entonces miremos algunas cuestiones, porque entonces, regresando al punto inicial, ¿qué es lo que ocurre? Jesús llegó a casas donde, le repito, lo recibieron.
Lo recibieron, pero se dice el nombre del dueño o de la persona que estaba a cargo de esa casa. Y empezamos ahí, mire, Mateo 8:14. Dice que Jesús vino, ¿a dónde? ¿A la casa de quién? Ajá. Entonces, fíjese, había una situación. ¿Qué es lo que había en esa casa? ¿Ah? La suegra. Mire la cuestión. Ahora vea interesante el aspecto, porque recuerde que, mire, la ley establecía una serie de situaciones. Por ejemplo, había una mujer. Estaba sola, incluso Pablo le da la instrucción a la iglesia que las mujeres que están mayores de 60 años, que no tienen quien por ellas, la iglesia tiene que atenderlas. Pero si esa mujer tenía hijos, tenía nietos, tenía sobrinos, que ellos tenían que atenderlas. Fíjese. Era importante. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Viene este hombre, llega al lugar donde vive, y ¿quién vivía con él? La suegra. Ahora, mire, hermano, vivir con la suegra depende de cómo sea. ¿Ves que eso puede ser fuente de bendición o tropiezo? Porque recuerde que puede ser que haya una buena suegra, pero un mal yerno o una mala nuera. Así que no todo es culpa de los suegros. Es que ese es el problema. Mire, hermano, sobre todo cuando uno está en desorden, ese es un problema. Porque fíjese que, mire, usted tiene hábitos, hermanos, que en otros hogares no se los toparían. ¿Cómo es usted? ¿Es ordenado cuando se quita la ropa y la pone en el lugar que le corresponde? ¿Es usted ordenado que agarró su tiempo de comida, agarró no sé cuántos platos, agarró vaso, café con su taza y toda la cuestión y las colocó donde corresponde, o lo dejó ahí? Mire, tan fácil que es. No sé si usted va de vez en cuando a comer ahí taco, aquí hay taco, ahí hay hamburguesas. Yo voy a veces con mis hijos, pero le dan a uno la bandeja, usted se sienta y come. Yo veo eso, mucha gente come, deja la bandeja llena y ahí se va. Y uno la puede agarrar y ahí hay un lugar donde echa toda la basura. No es obligación meterla ahí, pero le muestra a usted los hábitos que tiene esa persona. Fíjese. No sé cómo es usted, por eso digo, gracias a Dios no me ha invitado usted, si no hablaría mal de usted hoy. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Bien, entonces regresemos al punto inicial. Mire que llegó a la casa de un hombre donde hay una necesidad. Ahora, ¿cuál es la necesidad? La atención de una persona enferma. Y mire, hermano, llega Jesús. Qué bueno, pero ahora que llegó Jesús hay que considerar algo. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Pedro le ha de haber contado en algún momento. Solo entró, ¿cómo siguió tu mamá? Fíjate que sigue con fiebre, fíjate, contó. Y le dijo, fíjate, señor, que mi suegra está ahí un poco enferma, le dio fiebre, y le pensó a contar la historia. ¿Y qué hizo Jesús? Ni siquiera oró. Porque recuerde que los métodos de sanidad no son iguales. La Biblia dice, por ejemplo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La Biblia dice que por algunos hay que ungirlos con aceite, por algunos hay que reprender y liberar, por algunos hermanos que confiesen primero, y así hay distintos métodos. El punto es que mire, ¿qué pasa? Viene este hombre y lo que hizo es que le tocó la mano a la suegra. ¿Y qué dice? La fiebre la dejó. ¿Y ahora qué pasó? Ella se levantó. La que estaba tirada en cama se levantó. ¿Y qué empezó a hacer? El servicio. Ahora mire una cuestión, porque le repito, llegó Jesús. Ahora, ¿por qué se puso a servir ella si había más gente? Y ella estaba convaleciente. ¿Usted lo haría? Hermano. Mire, realmente le digo, esa es una cuestión curiosa, porque les repito, ella hace 5 minutos está convaleciente, ahorita ella se siente bien, y mire, el concepto es la diaconía, el servicio que ella hace. Un servicio, y mire, hermano, a mí me gusta mucho este texto del libro de Samuel, porque entonces, ¿qué pasó con ella?
recibió sanidad. O sea, tenía motivos para estar agradecida. Sí, y ahí dice, ve, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, mire, ella recibió sanidad, tenía motivos para estar alegre, tenía motivos para estar agradecida, tenía motivos suficientes como para desear servir. ¿Ve? Entonces se da cuenta, uno de los aspectos que uno debe de recordar es esto. Llegó Jesús, ¿y qué hizo? Vino y la restauración de la salud. Muy bien, entonces motivo de estar agradecido. Mire, hermano, esa es una de las cosas que en algún momento a veces la gente se le olvida. Ha pedido oración por tanto tiempo, llegó la respuesta y hermano se olvidó. ¿Se recuerda los 10 leprosos? Viene Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia, y empezaron a clamar ahora y de todo. Vayan y preséntense al sacerdote. Y iban en el camino cuando se les desapareció la lepra. Entonces, ¿qué hicieron 9? Fueron al templo, mira, teníamos lepra, no, ya no tienen nada, declarados limpios y tranquilos. Pero hubo uno que era el samaritano. ¿Y qué hizo él cuando vio la sanidad? Regresó a Jesús. Mire, ¿y cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué los otros 9 no regresaron? Si iban juntos los 10. Mire, hermano, porque lo único que querían era eso, la salud. Y cuando la recibieron, ya no necesitaban de Dios. En cambio mire, tenía una necesidad mayor que la pura salud. Él, la necesidad que tenía era la búsqueda de Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que ver en algún momento. Realmente, le repito, es algo de las situaciones. Por eso llegó Jesús. Qué bien, hubo sanidad, qué bien. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, ese es lo primero que ocurre. Llegó Jesús. Miremos otro ejemplo. Leví, él era de los publicanos. Él se dedicaba a cobrar impuestos. Por eso dice que estaba sentado en la oficina de los tributos. Igual que Zaqueo, eran el mismo trabajo. Pero ahí se está hablando de Leví. Es cuando llega Jesús y le dice, sígueme. Y él levantó, mire, ni siquiera preguntó, ¿y qué hago con el dinero? ¿Y qué hago? Nada, simplemente dejó todo ahí y siguió a Jesús. Y eso, hermano, habla de una actitud. ¿Sabe cuál es la actitud? El dispuesto a comenzar de nuevo, soltando lo que uno tiene. Pues, ¿sabe cuál es uno de los problemas que a todos nos podría crear el conflicto, hermano? Que siempre tiene algo que lo detiene. No es tal vez en lo económico, pero sí un vínculo, por ejemplo, familiar, un vínculo laboral, una relación de alguna manera. Y entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Mire, hermano, no lo suelta. Y ese es un problema, porque ¿sabe qué es lo que dijo Jesús? Usted se quiere considerar digno, muy bien. ¿Qué tiene que hacer? El que tiene como prioridad a su papá y a su mamá antes que a mí, no es digno. El que está con las manos puestas en el arado, ¿y qué dice? Voltear, no es digno. Fíjese, habla de definición. Y este hombre tenía ese aspecto en su vida, mire. Pero es que, mire, ¿cuánto había en impuestos? ¿Cuánto había recogido? Más lo que se tenía que robar ese día. Porque ese era el negocio. El negocio no era cobrar impuestos, el negocio era cobrar más. Entonces, fíjese, hermano, así estaba Leví. Entonces, mire, Jesús le dijo, sígueme, y lo siguió. Y entonces, fíjese, hermano, que ahora, mire, por eso dice Leví, mire el verso siguiente, porque aquí le puse verso 14, ahora el 15, dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? Del que había hablado con él, de Leví. Leví, aprovechando, ya no siguió ahí en el negocio. Vamos a mi casa, te invito, y se sentó a la mesa Jesús. Pero mire, hay una situación. Ahora, ¿quiénes eran los amigos de Leví?
Los publicanos, compañeros de trabajo. Dice, había muchos publicanos y pecadores. Entonces fíjese que mientras estaba así, ¿qué ocurrió? Estaba Jesús, estaba la gente que le estaba siguiendo y por supuesto llegaron los fariseos y se pusieron a criticar. Ahora tome en cuenta, le repito, la casa de Leví es donde está Jesús. Pero ¿qué pasa en la casa de Leví? Jesús, ¿y cómo se le ocurre meterse con estos? Entonces viene Jesús oyendo lo que ellos decían. ¿Qué dijo? Mire, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es donde dice, no vine a llamar justos, sino vine a llamar a los pecadores. Entonces, mire hermano, ¿qué hace Jesús en la segunda casa? Exacto. Mire, una de las cosas que hace es que dice, yo vengo a llamar al que está necesitado y al que sienta necesidad de Dios. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Recuerda que más, creo que en uno de los evangelios dice que él, hablando de Cristo, dice, no quebrará caña cascada ni pábilo que humeare, sino que todavía hay esperanza. Incluso creo que Ezequiel les dice, aunque el árbol estuviera completamente seco, dice, más al olor del agua reverdecerá. Mira hermano, hay oportunidad todavía, porque alguien podría decir, es que yo ya no tengo salvación. No es cierto, hay oportunidad todavía. Ese es uno de los aspectos. Entonces, ¿a qué llegó Jesús? A recordarles esto, que prácticamente todos, no importando cómo seamos, todavía podemos acercarnos a Dios. Pero yo hice algo malo, es cierto, pero si usted está dispuesto a cambiar, hay perdón todavía de parte de Dios. Pero es que ya vio cómo era, sí, ya lo perdonó el Señor. Y aquella mujer que la agarraron en el hecho mismo, también la perdonó el Señor. Mire, Dios ya la perdonó, Dios olvidó todo lo malo y los demás seguían hablando mal de ella. Así es el problema. El hombre no olvida, pero Dios ya lo hizo. El hombre no quiere perdonar y Dios ya perdonó. Entonces, ¿qué es más grande? Lo de Dios. Pero entonces ve el punto, porque le repito, aquí dice, si dice, los enfermos son los que tienen necesidad del médico, está diciendo, mire, si usted se siente necesitado, aquí está la puerta abierta todavía para ustedes. Así que no tiene pretextos para no buscar de Dios. Esa era la enseñanza que estaba dando allí. Porque le repito, los que alegaban eran los fariseos, los religiosos. Mire, ni siquiera habían sido invitados, pero ahí estaban. Es que ese es el problema, fíjese hermano. Mire esta otra cuestión. Esta es la casa de Simón el leproso. Recuerde que ahí, mira, ahí dice que estaba en Betania. Simón, recuerde que Simón se habla de oír inteligentemente. Pero tiene una cuestión. ¿Cuál era el apodo que tenía? El leproso. Ahora, ¿por qué le decían así? ¿Ah? En algún momento tuvo enfermedad, ¿verdad? Si a algún su amigo le decían colocho, ¿por qué era? Si le decían negro o le dicen gordo, ¿por qué? Por algo, ¿verdad, hermano? Porque uno no miente. Así dirá usted, ¿verdad? Entonces, hermano, así es la cuestión. Viene, le repito, ahora él decían Simón el leproso. Pero recuerde que había un parámetro en la ley. Porque la ley decía que cuando una persona era leprosa, era prohibido que estuviera en el interior de una ciudad. Y tenía que estar no me recuerdo la distancia. Pero cuando usted miraba a alguien y que estaba ahí, se andaba tapado con la ropa incluso rasgada y tenía que gritar inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Porque si por ejemplo el leproso no decía inmundo, entonces pasaba alguien y chocaban, hermano, ya lo había contaminado, y el otro día me contaminó, lo podía hasta matar. Así tan simple, ¿verdad? Entonces, obviamente, se tenía que cuidarse también. Entonces, miremos Simón el leproso. Es decir, que en algún momento tuvo lepra.
Partamos de un supuesto, de que tal vez dentro del montón de leprosos Jesús los sanó a él también. Porque no fue una ni dos personas las que el Señor sanó. Recuerde que Juan 21 dice que si escribiéramos todas las cosas que el Señor Jesús hizo mientras hizo en su ministerio, llenaríamos todos los libros de la tierra y faltaría espacio. Fíjese cuántas cosas no hizo. Entonces yo partiría de ese supuesto, que vino él, un día habló con Jesús cuando tenía lepra, el Señor le restauró la salud, ahora que fue declarado limpio, mire, ya está otra vez en su casa, contento, pero el apodo no se le quitó. El leproso porque tuvo lepra. Entonces fíjese que vino, mientras él estaba allí, fíjese que pasó una mujer, llegó, ¿y qué hizo? Agarró el perfume. Recuerde que ahí se habla de varias, de distintas situaciones, pero una es ella, de que se agarró el perfume y lo derramó en la cabeza de Jesús. Ahora dice que la casa se llenó de ese aroma delicioso. Mire, no sé si a usted le ha pasado que de repente va por la calle y cuando va, se respira el olor que la panadería ya está caliente el pan. Nunca ha sentido ese aroma. O pasa ahí en la séptima calle, adelante del banco, hermano, el pollo ese al mediodía, un domingo, y que usted sin dinero, pero con ganas. Nunca le ha pasado eso. Ay, hermano, son malvados esos que uno necesitaba de comer y ese pollo es escandaloso, que le alborota a uno las lombrices, creo, ¿verdad? Hermano, así estaba. Ahora mire, el aroma se sentía delicioso, delicioso. Entonces mire, pero ¿dónde lo derramó? Sobre la cabeza de Jesús. Entonces, mire, hermano, hay una cosa importante, porque entonces cuando se sintió el aroma, a la vez, alguien que sí sabía de perfumes. Hay gente que sabe eso, hermano. A mí me preguntan, llévalas de perder, no sé. Pero, hermano, hay quienes son buenos. A ese es, ¿qué? Tal loción, tal marca, ese tiene un precio como de tanto, dice usted. Y si hay perfumes, hermano, deliciosos y caros. Entonces viene y por eso fue cuando en los ¿cómo se llama? En los evangelios paralelos es donde dice que Judas dijo qué desperdicio y empezaron a hablar los demás igual. Pero entonces dijo ese, cabal dice ahí, en 300 denarios lo hubiéramos podido vender. ¿Y qué? Con eso hubiéramos dado de comer a cuánta gente. Porque le repito, en algún momento se lo he dicho, era el salario de lo que una persona ganaba en 10 meses. Hermano, era bastante dinero. Y qué desperdicio, porque se lo echaron en la cabeza. Una rifa pro templo hubiera hecho yo, dijo el otro. Cada quien pensaba así, pero les repito, pero tome en cuenta, mire hermano, les repito, ¿en casa de quién? El Simón el leproso. Ahora él tenía en su casa a Jesús. ¿Cuál era la situación? Contento porque ya no tenía lepra. Entonces, ¿qué era? Mire, se recuerda qué es lo que pasó también con Lázaro. San Juan 11, que estaba ahí, la gente iba por ver a Jesús, pero por ver a Lázaro resucitado. Ahora llegaron los amigos, los que tenía tiempo de no ver. Qué bien, mira, ya no tengo lepra, mira, no tengo lepra. Eso es lo que le estaba contando. Se desviaron de ver al que ya no tenía lepra y se pusieron a ver a la mujer que había derramado el perfume y en casa ajena. Entonces empezaron a murmurar contra ella. ¿Por qué? Sí, mire, pero ni ellos eran también invitados. ¿Por qué el invitado alega si no es su casa? Sí. Hermano, mire, entonces ve un punto, porque llega Jesús a una casa, lo honran con el perfume y algunos no están contentos. Mire, hermano, uno de los problemas que usted y yo vamos a encontrar es que algunas personas quisieran darle un uso distinto a lo que se está haciendo con los recursos. ¿Y por qué compraron eso? Mejor hubiéramos hecho así, mejor hubiéramos hecho allá. Hermano, eso nos da problema. Eso siempre nos va a dar problema porque, le repito, nunca está contento con todo el mundo el que haga algo. Usted hace una piñata. Es que la piñata tenía pocos dulces, solo manitas y habas tenía.
alegando por eso, hermano, pues si uno tiene que echarle lo que pueda, ¿verdad? No, lo que tiene. Si había dulces, dulces, ¿verdad? Si no, pues les repito, las manitas abundan. Así que eso hay que echar. Entonces, mire, viene la gente, no está contenta, ¿verdad? Porque por lo que hicieron, les repito, dieron poco, dieron mucho, que muy dulce, que muy salado, que muy... hasta por todo puede alegar la gente. Les repito, ¿qué pasa? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Estar cerca de Jesús. Ese era el propósito. El propósito era ver la obra que él había hecho en la casa de Simón el leproso. Ese era el objetivo, pero desviaron la atención. Y mire, hermano, por eso cuando Jesús llega a una casa, uno debe estar centrado a lo que va. ¿A qué va usted a una casa? Lo invitaron. Hermano, lo invito a mi casa. Vamos a hacer un almuerzo. Ah, qué bien. ¿A qué va usted? Ya sabe que a comer. Va. Entonces, mire, si usted va a comer, ¿por qué de una vez? ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? Ah, la hermano. Perdone, pero eso no lo haga. Hermano, póngase el partido, está el clásico. No lo invitaron a ver tele. Mire, le conté que a nosotros una vez fuimos con Irma a ver una jovencita hace años en la zona 5. Y precisamente fuimos a la casa un domingo por la tarde, que no había llegado a la iglesia, y platicando, ¿qué tal, hermanos? Pase adelante, siéntense. Viendo tele ahí. Hasta que empezaron los anuncios. Ah, pues sí, hermano. Otra vez, esperando. Entre anuncios hablábamos con él. No, le digo, mejor vámonos. Mejor cuando no esté viendo tele, que nos cuente y regresamos. Pero mire, hermano, le repito, la gente va a murmurar. Así que tome en cuenta, usted no tiene que buscar la manera de quedar bien con todos, porque nunca va a quedar bien con todos. Porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de alimentos, a usted le gusta salado, al otro le gusta dulce, al otro le gusta desabrido. Queda bien con uno, pero no con los demás. Así que ni se preocupe, ¿verdad? Miremos esta otra. Jairo, Lucas 8:41. Mire, llegó Jesús una vez más. Y cuando llega Jesús hay algo importante, porque fíjese, lo que le hicieron fue primero la invitación. Dice, le rogaba que entrara a su casa. Ahora tome en cuenta algo, porque mire, hay una cosa que es fundamental. ¿Qué hizo él con Jesús para que llegara a su casa? Ahí lo leímos. Le rogaba, ¿verdad? Ahora vea, él hizo una acción. Él estuvo constantemente, Señor, vas a llegar a mi casa. Señor, te prepara algo. Señor, ¿qué es lo que te gusta? Señor, ¿a qué hora te esperas? Y él constante en eso. Por favor, llega. Pero él lo hacía básicamente por una necesidad. ¿Cuál era? Su hija se estaba muriendo. Mire, hay una necesidad. ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer uno en una necesidad? Eso es comenzar a rogar. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Es que a mí me gustaría tal cosa, pero la Biblia dice un texto bien bonito. Y dice, hasta ahora, ¿qué dice? Nada habéis pedido. Porque entonces, ¿sabe qué ocurre, hermano? Viene uno y ¿cuántas veces pidió? Pedí ayer. Y hoy se me olvidó. En un rato lo hago. Y mañana se me vuelve a olvidar. Entonces, hermano, el problema es que uno no es constante en eso. Y sabe que una de las cuestiones que uno debe de hacer es eso precisamente. Buscar ser constante en algunos aspectos que son fundamentales. Porque entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre? Debe de haber, en primer lugar, un anhelo. Un anhelo para que se cubra una necesidad. ¿Por qué es que quiere usted que llegue alguien a su casa? Para que vean que es amigo mío. Ese no debería ser el objetivo. Porque aunque no llegue a su casa, es amigo suyo. Pero ¿por qué va a llegar a Jesús? Porque hay una necesidad, ahí está bien. Pero le repito, la clave es saber de que hay que rogar a Jesús para que Él llegue. Porque mire, como dice precisamente, le rogaba que entrara. Porque la hija era de 12 años y se estaba muriendo. Entonces, mire, en esas estaba cuando, recuerde, con mucho gusto le dijo Jesús, vamos. Pero en lo que iba, aquella mujer que tenía flujo de sangre y tocó a Jesús en el borde de la vestidura.
Y Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Y todo el mundo lo tocaba. Entonces, creo que Pedro, Señor, ¿cómo preguntas eso? Ahí todo el mundo te anda tocando. No dijo, sino que virtud salió de mí. Alguien me tocó con fe. Hasta que la mujer se levantó. Pero en lo que ella contaba su testimonio, hermano, ¿cuánto tiempo pasó? Total que llegó y en esas están cuando llegó la noticia, ¿verdad? Y le dijo, no molestes al maestro. Tu hija ya se murió, ya no hay esperanza. Entonces cuando le dieron la noticia a él, Jesús lo agarró. Tranquilo, le dijo, vamos a tu casa. Y cuando llegó, estaban ya las lloronas y los llorones. Y llorando, se murió. Recuerde que se pagaba en ese tiempo. Se pagaba para que lloraran. Entonces, hermano, en lo que estaban allí, precisamente, ¿qué ocurrió? Mientras estaban ahí, ¿qué dijo? No lloren. La niña no está muerta, solamente duerme. Y cuando él dijo así, se pusieron a reír los que estaban llorando. Entonces, fíjese, saquen a estos payasos, dijo, y los sacó. Solo quedó el papá, la mamá, Pedro, Juan y Jacobo y Jesús. Fíjense. Entonces, ¿qué ocurrió? Y la niña que estaba muerta, 7 personas. Y cuando llegó, ¿qué? La agarró de la mano. Le dijo, muchacha, levántate. Le volvió el espíritu y se levantó y le dieron de comer. Pero mire la cuestión. Ahora, ¿a qué llegó Jesús a ese hogar? Hermano, a hacer un milagro. Ahora vean la situación, porque uno de los aspectos por los que uno debería tener expectativas que llegue el Señor a nuestra casa es que haga un milagro. Mire, hermano, yo no sé si usted ha vivido cosas, pero a veces uno tiene algún problemita por ahí un poco incómodo y que, hermano, sabe que la solución humana está bien difícil, pero bien difícil. Lo único que tiene que hacer es rogar. Acercarse al Señor, acercarse y puede venir la respuesta. No, pero es que es problema tan grande, no creo que Dios tenga poder para eso. Tiene problemas, no tiene fe. Y eso es lo que se requiere porque, mire, le repito, todo el mundo se dio cuenta. Porque primero llorando, ahora riéndose y después mudos porque estaba otra vez levantada la niña. Pero mire, un milagro puede hacer el Señor en su casa. Pero ¿cuál es la clave? Rogar. ¿Cuál es la clave? Orar. Mire, hermano, es de las cosas que en algún momento nosotros dejamos de hacer. Porque la pregunta es esa, ¿cuánto tiempo oramos? Mire, hermano, por cierto, créame que a veces uno queda impactado de algunas situaciones que va viendo. Cómo hay gente que, hermano, tiene una facilidad para orar, pero facilidad. Y a veces hay otros que no oran. Hermano, mire, a veces yo no sé si usted tiene en mente por qué debe de orar en algún momento. Pero yo digo, bueno, me recuerdo el ministerio, los apóstoles, los pastores, los profetas, los amigos que están en el ministerio, los hermanos que tienen problemas y tal. Ya tengo un listadito y ahí voy, Señor, 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 y ahí está. Uno ahí recordándose. Pero a veces, le conté una vez, hablé con una hermana para que se pusiera a orar. Y lo que me dijo es, pero yo, ¿y qué voy a hacer para orar? No sé por qué voy a orar. Y esa es la respuesta que me dio. Yo le dije, ¿usted tiene esposo? Sí, ahí hay un primer problema. Su pareja, ¿verdad? ¿O no? Hermanas. Solo irme es a la que le va bien, creo, ¿verdad? Fíjese, ¿tiene hijos o no? ¿Tiene hijos? Otro problema. Porque los hijos, hermano, están ahí, pero requieren atención, requieren recursos, requieren corrección. Hay un montón de situaciones, ahí hay otro motivo para orar. Hay cuestiones laborales, hay cuestiones de salud, solo en la casa, ¿verdad? La familia política, los padres, los hermanos, los tíos, los primos, los vecinos. Mire, hermano, ya solo con eso tiene uno un montón. Y si platica con los hermanos de la iglesia, tiene necesidad también. Entonces, motivos para orar había suficientes. Lo que no sabía era qué hacer.
Pero les repito, ¿qué hizo Jesús? Cuando Él llega, hay que rogar. Y ya con un objetivo claro. Quiero que llegue, Señor, porque mi hija está a punto de morir. Un objetivo claro por lo que usted va a orar. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Mi voluntad en qué? En lo que tú sabes. Yo sé todo. Hay que orar claro. Pero si viene, es que tengo un problema. Y como Dios lo conoce, Él sabrá. Eso es lo que dijo Elí. ¿Qué le dijeron a Elí? Mira, llegó el profeta. Tus hijos andan mal. Y Dios lo que dijo es que los va a matar. Bueno, el Señor haga como bien le parezca. ¿Por qué no se puso a interceder por sus hijos? Eran sus hijos. Hermano, eso es lo que había que hacer. Pero les repito, mire, esa es la enseñanza que nos da Jairo. La necesidad de que pidamos y que creamos que Dios, como dice la Biblia, es poderoso y que va a cumplir. Y que en el tiempo justo las respuestas de Dios llegarán a nuestra vida. No hay que desesperar porque la misericordia de Dios está todavía con nosotros. Miremos ahí. Ahí es cuando lo invitaron la primera vez. A esa casa llegó 2 veces. Precisamente dice Lucas 10:38. Llegó a la casa de Marta. Fíjese, recuerde que eran 3. Marta, María y Lázaro. Pero mire, hermano, hay una cuestión. Llega Jesús. Ahora mire, hermano, Jesús era demasiado conocido. Ahora, si es conocido, ¿cuánta gente no quería llegar? Mire, le voy a contar. Una vez estaba platicando con mi amigo, Don Cheyo. No sé si lo ha oído usted. Y un día lo invitaron a dar una plática, como él estudió Ciencias de la Comunicación en una universidad privada. Pero ¿cuál era? El tema era algo de comunicación. Él a eso iba. Pero como anunciaron que iba a estar él, estaba completamente lleno. Ahora la gente no iba a aprender técnicas de comunicación, ni voces, ni impostar voz, nada de nada. Eso lo que querían era oír los chistes. A eso iban, fíjese. La mayoría no iban por aprender, sino iban para oír chistes de él. Tuvo que suspender eso y a contar chistes. Pero mire, eso es lo que esperaban. Ahora, ¿qué pasó? Llega ahí Jesús. ¿Quién va a llegar? Él es el que le devolvió la vista a aquel. Él es el que le quitó la lepra al otro. Él es ahí, hermano, qué fama la que tenía. Ahora, hermano, ella dijo, Marta, bueno, vamos a invitar a Jesús. ¿Y a quiénes? A los que lo siguen. ¿Cuánta gente? Eran 12 apóstoles. Habían un grupo de mujeres que le servían. Pongámosle ahí en 12, Jesús más, pongamos 7 mujeres, 20, ahí había un grupo por lo menos de 20, más había un montón de colados. Dice, ¿va a haber comida gratis? Se apuntan hasta los que. No se imagina usted. Entonces, mire, ahí estaba. Marta preparó comida ¿para cuántos? Para 25. Porque digo, Jesús, los que lo acompañan y nosotros como familia. Y si Jesús quiere repetir, ahí le damos otra vez. Hermano, fíjese, sí, cabal, ahí hay una situación, ella eso planificó, ella cuando vio, primero los fariseos, los saduceos, los herodianos, porque iban a ver en qué agarraban a Jesús cometiendo una falta, diciendo algo contra la ley. Ya era un buen grupo que llegaba. De ahí los enfermos, los necesitados. Tanta gente, hermano. Ella esperaba 20, 30, 40, lo más, dijo ella, y llegaron como 400. Entonces, mire, viene de ahí y como vio tanta gente, pero como Marta era muy buena ama de casa y era una mujer que le gustaba atender, dice el verso 40, Marta se afanaba en los muchos servicios. Pero mire la cuestión, entonces ese concepto de afanar, ahí dice, el griego dice que es en el sentido de estar obsesionado, ¿qué? Demasiado obsesionado acerca de algo. Ella estaba obsesionada con el servicio. Muy bien, Señor, le dijo tal vez Marta, te invito a mi casa y tal vez como aquel día estaba muy lejos, no oí el tema tal. ¿Por qué no llegas y nos explicas ese tema? ¿Cuál tema? Un tema ahí bonito. ¿Cuál hubiera pedido usted? ¿Qué tema le hubiera pedido usted a Jesús, hermano?
¿Ah? La segunda venida. Va, fíjate, estaba bonito el tema. Entonces viene él, ese era lo que quería oír Marta, pero estaba tan preocupada en eso de estar cocinando, de ser de todo, que no oyó el tema. Entonces, ¿para qué lo invitó? Todos oyeron, menos la que estaba interesada. Entonces, mire, por eso hasta dijo, hasta su hermana, que Marta tenía a su hermana María, y ella se sentó a escuchar, ella se apuntando. Y le dijo, no te da pena. Hasta Jesús regañó. ¿Por qué? Porque mire, Marta tiene una característica, y ese es de lo que se traduce el nombre. Una de las acepciones es quien se amarga. ¿Por qué se amargó? Porque tenía mucho que hacer y nadie le ayudaba. Se amargó, hasta trató mal a Jesús. Hasta el invitado. Mire, hermano, ¿para qué lo invitó? Si se enojaba. Es que como comen. ¿Y a qué los invitó, pues? A comer. Le conté, yo tengo un amigo en Los Ángeles, pero hermano, este hermano era bueno para comer aquí. Cuando estaba, mire, allá en la media cancha, pedía un azafate, 2 o 3 libras, solo para él. Aparte pedía su ensalada, aparte que la porción adicional de aguacate, y un pichel de naranjada, solo para él. Cuando se iba a Chucos, se comía generalmente una docena. Fíjese, eso porque iba sin hambre. Pero, hermano, aquellos lo molestan. Giovanni dice que el estómago le empieza aquí, ¿ve? Ya se formó la idea cómo era él, ¿verdad? Ahora fíjese, es bueno para comer. Y un día me contaba un hermano, fíjese que estando ahí en Los Ángeles, un mexicano dijo, mire, yo quiero invitar al pastor a comer a mi casa. Mire, le dijo, él con gusto va, programamos la fecha y que vayan unos hermanos, pero ¿sabe qué, hermano? A él le gusta la comida mexicana, pero tiene que preparar bastante. Será, dice, y le preparó, pero... Y cuando llegó, puchis, dice, da gusto ver comer a ese pastor, dijo. De plano comía así como come usted, ¿verdad, hermano? Pero mire, ahora ve la cuestión. Él ya estaba preparado porque sabía que iba a comer mucho. Ahora, ¿qué hizo Marta? Ella dice, invito, pero hermana, se preocupó demasiado. Como dice ahí, ¿verdad? ¿Qué hizo? Estaba tan obsesionada con que es que nadie debe dejar la servilleta aquí. Ahí puse tal cosa. Ahí, hermana, ella no sabía las costumbres de los demás. Entonces, hermana, como era tan estética y en todo, se terminó amargando y peleando con todos. Le repito, hasta con Jesús. Hermano, mire, una de las cosas que usted debe hacer, recibe a Jesús. Jesús, por eso dijo aquel, no soy digno que entres bajo mi casa, porque Jesús tenía que estar bajo el gobierno del que está en casa. Ahora, ¿qué hacía Marta? Le hubiera dicho, Jesús, ¿qué quieres que hagamos? No, ella dispuso lo que tenía que hacer. Y eso, hermano, mire, por cierto, cuando usted invite a comer a alguien, pregúntele antes. Hermano, ¿usted tiene algún tipo de dieta? ¿Le hace mal las cosas dulces? Puede comer camarones si tiene problemas de ácido, tal cosa, lo dulce por el diabético, ¿qué otras grasas y todo? Pregunte, porque va a hacer algo y el cuate no puede comer. Sí, ¿verdad? Lo único que va a hacer es una tacita de café, ¿verdad? Y usted todo el día cocinando por gusto. Así debe ser, uno debería preguntar, fíjese, hermano, porque entonces no se va a enojar. Pero sigamos leyendo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Cuando dice, Marta, Marta, dice, afanada y turbada. Mire, ahora dice, afanada, estar preocupada. Fíjese, estás demasiada, tienes tanto cuidado por eso. ¿Por qué? Por la comida, si el objetivo no es la comida. El objetivo es la comunión. El objetivo era que tú escucharas el tema que querías de la segunda venida. Tu objetivo era preguntar cómo era eso del 666. Mira, te hubiera explicado un montón, pero ya no se puede, porque estás metida en la cocina y todos los demás ya preguntaron. Ahora vamos por otro tema. Mire, entonces vino ella y dice, estaba, hermana, así. Mire, ¿para qué invitó a Jesús si no le dio una buena atención, si no se ocupó en otras? Por eso incluso, mira, nosotros teníamos un concepto para el discipulado. El discipulado
ya se prohibió dar las comidas. Porque ¿sabe qué pasaba? Venía la hermana en el discipulado, en lo que estaban enseñando, ella iba a cocinar, a preparar una cena, a preparar esto. No, mejor fresco, café y una champurrada, nada más. O una magdalena y se parte y ahí está. No se trabaja mucho y así puede escuchar, porque el tema es escuchar. Ese es el objetivo. Eso de ir a comer, invite para otro día y así comemos más, ¿verdad? Pero hermano, le repito, esa es la cuestión. Debe tener uno claro y ese fue el error de Marta. Pero mire la otra cuestión. Ahí está, otra vez invitaron a Jesús. Antes de la Pascua, previo a que él muriera nuevamente. Viene y llegó a Betania y dice que hicieron la cena y que otra vez, mire, Marta servía. Otra vez. Solo que ahí ya no alegó. Fíjese, pero mire, Lázaro ya estaba ahí, el que nunca estaba, ya resucitado, ahora sí con Jesús. ¿Y para qué llegó? Qué bonito, una cena. Mire, hermano, a veces comer, no sé si a usted le gusta. Hermano, ¿si les gusta o no? Y ahí, mire, es otro de los conceptos que habla, que dice, María ungió los pies de Jesús. A Jesús, le repito, lo ungieron 3 veces. Una leímos en la cabeza. Este es en los pies, como dice ahí, 6 días antes de que él llegara a la muerte. Y dijo que era la preparación para su muerte. Pero se recuerda que cuando llegó a la casa, creo que fue de Simón el leproso, en uno de los evangelios dice que una mujer llegó, la pecadora. Él dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es. Y también le derramó sus lágrimas y le secó con su cabello los pies y toda la cuestión, pero le ungió los pies también. 3 veces le ungieron a él. Fíjese. Entonces el punto es que viene y mire, ahora ¿qué hizo ella? Tomó ese perfume, otra vez se llenó de ese aroma delicioso la casa, pero ¿qué ocurrió? Mire, una actitud de humildad. Ahora, ¿por qué? Porque ahí está María. Ahora, ¿cómo era María antes de ser cristiana? Saber. Pero mire, tenerlo en su casa lo honró. Incluso él, cuando habló de eso, dijo, no, si ella me está preparando para la sepultura, me está ungiendo. Pero mire, lo está honrando. Y eso era algo muy bonito. Porque recuerde que en el caso de cuando alguien entraba a un hogar, lo que hacían es que el jefe de casa lo saludaba, le daba un beso en la mejilla y los siervos le lavaban los pies. Ahora, ¿qué hizo ella? Mire, una vez más está allí ungiendo a Jesús. Le quitó el privilegio a los siervos. Eso es bonito. Porque mire, ¿qué ocurre? Viene ella contenta, mire, con lo que hizo. Y le repito, se habló siempre mal, pero el punto es, aprendió a darle su lugar a Jesús en su propia casa. Ahora mire, hermano, si tuviéramos que hacer algo literal, ¿qué lugar ocupa Jesús en su casa? Esa sería una buena pregunta. Esa es una buena pregunta para usted y para mí. Porque la verdad, mire, no hay un lugar así donde usted diga, ahí tengo tal cosa, ahí está, no. Pero ¿qué lugar ocupa realmente? Nosotros cantamos, ven y toma, ¿qué? El trono. ¿El trono de qué? Eso no lo cantan aquí. Sí, ahí está. Ven y toma el trono de mi corazón. Entonces, ¿en qué lugar debería estar el Señor? En mi corazón, ¿verdad? Ahora, si Él tiene el lugar, Él está guiando, ¿verdad? Estamos bien. Pero entonces la pregunta es, si no está en su corazón, ¿en dónde está Jesús en su casa? ¿Cuál es la prioridad? ¿En dónde lo sentó? ¿Dónde le dijo, espérame? ¿Qué hizo Pedro cuando llegó? Y que estaban orando por la liberación precisamente de él. Hechos 12. Y cuando llegó, tocó. La niña que se llamaba Rode abrió la puertecita, no sé, la pequeña, o vio por el ojo de buey. Y cuando vio, es Pedro, dijo, y fue a avisar a su ángel. Y estaban orando por la liberación de él. Y no le abrieron. Ya se ha de haber muerto, dijeron ellos.
Total, siguió, insistió, al fin le abrieron, pero no le abrían. Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta ahí, llamo. Si alguno quiere, entraré y cenaré. Mire, ¿dónde lo tenían? Afuera. Por eso la pregunta es, ¿dónde lo tiene usted? Y eso es importante porque según donde esté el Señor en su casa, así será la comunión y la relación que yo tengo con Él. Fíjese, sigamos adelante. Mire este otro, este Zaqueo. Ahora es cuando, recuerde, Zaqueo es conocido por su tamaño. Era pequeño, se subió al árbol para ver a Jesús y cuando iba debajo del árbol Jesús se paró, se puso a ver hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy debo de quedarme en tu casa. Así lo dice esta Biblia de las Américas, la 60 creo que dice, es necesario que hoy me quede en tu casa, o pose en tu casa, algo así dice. Pero fíjese, viene él. Ahora mire, bonito porque lo que significa Zaqueo es puro, limpio, justo. Y es lo que menos era. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó? Él contento. Adelante, Señor, con mucho gusto. Mira, no hay nada preparado, pero ay, mi esposa sí se me sujeta y con gusto va a hacer algo en lo que platicamos. Y cabal, llegaron. En lo que preparaban algo, se pusieron a platicar. Y mientras platicaban, Jesús dijo, mira, ¿y cómo es ese tema que dice? Era la justicia. ¿Y por qué Juan el Bautista le decía a los soldados tal cosa? Que se conformaran con su salario. Lo que pasa es que los soldados en ese tiempo están acostumbrados a pedirle mordida a la gente. Y eso es lo que hacía él, ¿verdad? Y no sé qué, y mire, cada vez que ¡pum!, era él. Todo para Zaqueo, todo para Zaqueo. Hasta que de repente se paró, ¿sabes qué, Señor? La mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le daré 4 veces más, que eso lo decía la ley. Entonces dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Mire lo bonito que pasó con él, pero ¿qué ocurrió, hermano? Ahora, ¿qué le dijo Jesús? ¿Tenés que devolverlo? No. Mire, este hombre conocía los elementos de la ley, lo único es que no lo cumplía. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a su casa? Hubo un cambio completo. Ahora, mire, eso era delicado, porque si doy la mitad. ¿Cuánto? Hablemos de una persona que tuviera un patrimonio de, pongamos, $500,000. ¿Cuánto va a dar de donación? 250,000. ¿Con cuánto se queda? Con 250. Ahora dice, si a alguien he defraudado, le doy 4 veces más. Ahora, si el negocio de él era ese, robarle a la gente. Ahora, ¿a cuánto le había robado? Saber. ¿Con cuánto se iba a quedar? Tal vez con poco o con nada. ¿Quién se iba a atrever a eso? Alguien diría, no, yo mejor de aquí en adelante ya no robo, pero nada de devolver, ¿verdad? Pero mire, hermano, Zaqueo no dijo así, ¿verdad? Zaqueo dijo, no, así vamos a hacer. Y cuando él dijo eso, por eso dijo Jesús, hoy ha venido la salvación. Hubo un cambio. Mire, ¿a qué llegó Jesús? A rectificar la conducta de una persona. Miremos este otro. Por eso dice ahí, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es donde dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, él prácticamente se había desconectado de Dios. Pero ahí estaba. Miremos el último y penúltimo, creo que es este. Mire, agarraron a Jesús. Es lo último. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Viene Jesús, salió de la casa donde está el aposento alto, participaron del Cordero Pascual, instituyó la Santa Cena, se fueron, atravesaron el jardín, y llegaron al jardín y iban cantando un himno cuando atravesaron el torrente del Cedrón y él se puso a orar y llevó a Pedro, Juan y Jacobo y orando. En eso llegó Judas con todos, al final usted se recuerda, lo llevaron, pero cuando lo agarraron, dice, lo llevaron primero a la casa de Anás. Fíjese. Y ahora mire, hermano,
Está bien, agarraron a Jesús, pero note, dice, el sumo sacerdote le preguntaba acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Y por qué le preguntaban si ellos siempre estaban ahí metidos? Ellos ya sabían. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado, dijo. Y le pegaron. Pero mire, llegó a Jesús, ¿pero para qué? Para encontrarle errores, hermano. Y eso estuvo malo. Porque entonces, mire, el complemento está con el otro. Porque mire, es el 18, 13 y 19. Le hablan en la casa de Anás y le pregunta por discípulos y doctrina. Ahora después dice que Anás lo mandó a la casa de Caifás. Caifás, ellos eran familia. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjese que mientras lo tenían ahí, ¿sabe qué es lo que buscaban? Obtener, dice ahí, un falso testimonio contra Jesús para ver la manera de poder matarlo. ¿Para qué llevaron a Jesús a su casa? Hermano, no algo bueno, sino a buscar hacerle daño. Incluso después lo llevaron al pretorio, cuando estaba Pilatos, y Pilatos lo metió y le preguntó y todas las cuestiones. Hasta la mujer le dijo, no te metas a ese problema, porque por causa de él estaba soñando y él es inocente, y hasta él se dio cuenta, él es justo. Y por eso dijo, no, este hombre es justo, dijo, se lavó las manos. Cuando él dijo eso, los religiosos dijeron, si ese hombre es justo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y atrajeron la maldición sobre su familia. Pero vea, ¿para qué llevaron a Jesús, hermano? Para lo malo. Para lo malo. Y eso fue, obviamente, no fue nada bueno. No fue nada bueno. No obtuvieron la bendición que pudieron haber arrebatado. Sino lo que obtuvieron fue prácticamente un testimonio más en contra para que lo que era la condenación contra ellos se iba a cumplir en forma más acelerada. ¿Para qué llevamos nosotros a Jesús a la casa, hermano? Debe ser para buscar la bendición de Dios. Una de las cosas, le repito, que usted sí tiene que tener claro es esto, que no debe dejar a Jesús en la puerta ni afuera, sino lo que tiene que hacer es poner atención y darle el lugar correcto para que entonces los anhelos de su corazón se puedan cumplir en el tiempo correcto. Amén, hermano. Entonces la pregunta será ahí, ¿dónde tiene usted a Jesús? ¿Dónde lo tiene usted? ¿Y qué va a hacer? Una de las cosas que deberíamos de hacer es, hermano, considerar. Porque si, como le dicen en esa iglesia, estoy a la puerta, estoy tocando y no me dejas entrar, definitivamente hay problemas. Porque están viviendo una vida religiosa. Imagínense, una vida religiosa, supuestamente para Dios, pero ni siquiera está Dios en esa situación. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de actitud. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en su vida? ¿Está ocupando el lugar correcto en su propia vida y en su casa? Si lo tiene para que le dé provisión, no es lo único que debe hacer. Recuerde que Jesús les dijo a unos, no, hombre, ustedes me siguen porque les di de comer, porque multipliqué los panes. La versión antigua es para nosotros, que es incluso un poco dura, porque dice, me siguen porque yo les di de hartar. Pero por eso lo seguían, por la comida. Y esa no era buena razón para seguir a Jesús. ¿Por qué lo tiene uno? Porque entonces ahí sí me va a ir bien en tal cosa. No, el objetivo es que Dios tome lugar en todo lo que somos nosotros. Si usted olvidó dónde tiene a Jesús, véngase al frente y oramos, hermano.